Hola, bienvenidos al canal Informes de las Noches. Hoy tendremos un informe de un camionero y su extraño encuentro en una carretera del México. Antes de empezarmos, me gustaría pedirte que dejes un me gusta, te suscribas al canal y compartas este vídeo con tus amigos y familiares. La noche en que dejé de ser camionero. Ya no soy camionero, no después de aquella noche. Mi nombre es Mateo Ramírez, tengo 24 años y soy de Durango, México. Crecí entre camiones, ruedas e historias de carretera que mi padre contaba en la mesa. Él era mi héroe, el hombre que hacía rugir los motores y cargaba el mundo sobre sus hombros. Cuando murió en un accidente de tráfico hace un año, mi mundo se vino abajo. El dolor de la pérdida fue devastador, pero la necesidad de apoyar a mi madre y honrar su memoria me impulsó a seguir sus pasos. Dejé mi trabajo, que ya no tenía sentido, y tomé el volante. Al principio, el camino fue una manera de conectarme con él. Cada kilómetro parecía una conversación que nunca tuvimos. Mi infancia estuvo llena de amor. Mi mamá hacía los mejores tacos al pastor y mi papá siempre decía que por eso nunca quería salir de casa por mucho tiempo. Los domingos por la noche nos sentábamos todos juntos a escuchar la música de José Alfredo Jiménez. Recuerdo la risa, el calor del hogar y los ojos brillantes de mi padre mientras hablaba de sus aventuras en el camino. Fue una época dorada que tras su marcha se convirtió en un anhelo casi insoportable. Pero fue durante un viaje reciente que todo cambió. Me encontraba transportando carga hacia Guadalajara, atravesando una región aislada en horario nocturno. El camino era largo y desierto, bordeado de árboles muertos que parecían extenderse como manos deformadas. La luz de los faros atravesó la oscuridad, pero la oscuridad parecía devorarla justo delante. El silencio era tan profundo que podía oír el rugido del motor como un mantra solitario. Todo comenzó con una sombra en el espejo retrovisor. Era pequeño y se movía rápidamente, casi como una sombra. Pensé que era un animal, tal vez un coyote. Seguí conduciendo, pero la sensación de que algo iba mal era innegable. Se me erizaron los pelos y el frío que sentía no venía de la noche, sino de dentro de mí. De repente vi algo cruzar la calle frente a mí. Era una figura cadavérico. Frené de golpe. El camión patinó y casi pierdo el control. Cuando miré de nuevo no había nada. Asomé mi cuerpo por la ventana con la linterna en la mano, iluminé el camino intentando ver algo, pero el camino estaba vacío, no había señales de vida. Cuando regresé a la cabaña sentí que ya no estaba solo. Mis instintos me gritaban que saliera de allí. Arranqué el motor y aceleré. El espejo retrovisor reflejó algo que me heló la sangre, una criatura. Estaba parado en la parte trasera del camión. No sé cómo logré conducir, pero no podía apartar la vista del espejo retrovisor. Lo revisé cada segundo, deseando que desapareciera. Cuando parpadeé, ella estaba en la cabina a mi lado. Un grito escapó de mi garganta cuando casi perdí el control del volante. Sus ojos hundidos brillaban muertos y vivos al mismo tiempo. Y sin embargo, había algo dolorosamente familiar en esa presencia. Quedé paralizada entre el miedo y una extraña sensación de nostalgia. Empecé a pensar que tal vez el cansancio de horas conduciendo sin descansar me estaba haciendo alucinar, hasta que pude oler el insoportable olor a carne quemada, y luego puso sus manos sobre mi cara. Lo último que escuché fue un susurro que me heló el alma. Te extraño, hijo. Y soltó un grito insoportablemente fuerte. Mientras sus manos frías tocaban mi rostro, las imágenes invadieron mi mente. Su accidente, el camión volcando, el fuego, los gritos de auxilio. Pude ver a mi padre en llamas y fue devastador. Recuerdo sentirme mareado y sin poder respirar hasta que me desmayé. Cuando volví en mí, estaba al costado del camino. No recuerdo cómo llegué allí. Allá, ya estaba amaneciendo. El sol entraba por la ventana, iluminando y calentando mi cara. El camión se detuvo y yo estaba vivo, pero todavía aterrorizado. Me acerqué al espejo retrovisor para mirarme y había marcas. 4 dedos y un pulgar marcando mi cara, como si realmente me hubieran tocado. Lo que viví aquella noche fue algo que me rompió por dentro. No puedo explicar lo que vi, lo que sentí, pero fue como si la pena que había estado empujando en mi interior hubiera tomado forma delante de mí. Esa presencia me hizo enfrentarme a un dolor que creía ya superado. La imagen de él o de lo que se le parecía se grabó en mi mente. Y no era solo miedo, era añoranza, era culpa, era un peso en el pecho que no me daba cuenta de que aún cargaba. Como si por un momento hubiera vuelto, solo para recordarme que aún no podía dejarle marchar. Era como si esa presencia no se hubiera quedado atrás, como si se hubiera pegado a mí,
Sabía que lo mejor que podía hacer en ese momento era salir de ese lugar lo más rápido posible, conducir de vuelta a mi ciudad y alejarme de todo ese terror. Llamé a mi madre y le dije que volvía a casa. Le oculté la verdadera razón por la que había dejado la profesión e incluso días después seguía teniendo miedo. A veces de la nada sentía una presencia como si él siguiera allí, observándome. Lo peor era el olor, ese olor terrible, a veces fuerte o ligero, casi imperceptible, a quemado. Venía de ninguna parte, a pesar de que estaba a kilómetros de esa carretera, incluso dentro de mi propia casa. Era como si aquella pesadilla no se hubiera quedado atrás, como si se hubiera despertado y me acompañara allá donde fuera, y por mucho que quisiera olvidarla, no podía del todo. La frase que me dijo aquella cosa, llamándome hijo, ¿estaba quizás relacionada con mi padre? Tal vez estaba tratando de mostrarme algo, o me quedé dormido al volante. De cualquier manera fue muy real. Lo único que sé es que no quiero descubrir nada más y olvidar esa extraña experiencia.